hemos preparado con mucho cariño. También aquí, don Pedro, viene siempre. Aquí don Pedro, que también por muchos años dio servicio, trabajo a mi parte. Don Pedro, de verdad, gracias. Y a todos los que hacemos posible este evento, de verdad lo hacemos de mucho corazón. Monumento histórico de gran relevancia, no solo por sus características arquitectónicas, sino que además es un ejemplo del desarrollo industrial. Sea de su agrado y espero que también todos puedan seguir participando, dudando de las cosas, ir preguntando para hacer algo más intuitivo esta visita. Antes de comenzar, para comenzar de lleno ya de lo que fue la historia de la hacienda, por favor les pido que las fotos son hasta el último, fotos o videos, lo que gusten, pero hasta el último. Por el evento, nada más vamos a tener unos 20 minutos nada más para poder tomar fotos o lo que ustedes gusten. Ya para hacer más ágil también el recorrido y todos vayamos participando. ¿Cómo vamos a empezar? Pues desde el primer dueño que empieza a comprar las tierras. ¿Quién es? Pues es Joan Vázquez. Joan Vázquez viene aquí a implementar el batán. ¿Alguien tiene idea de qué es un batán? ¿No? Bueno, esto básicamente tenemos una maquetita, pero no la pudimos poner. Pero bueno, lo que tenemos aquí, o esta rueda, era impulsada por el río Coatzacoalcos, el que está aquí aquí si lo pudieron ver aquí afuera. Ese es el río con el que funcionaba. ¿Qué pasaba? Pues que contaminaba todo lo que era el agua. ¿Por qué? Porque literalmente estaba golpeando las pieles de los animales. ¿Esto para qué? Recordemos que cuando llegan los españoles, ¿qué es lo primero que nos quieren imponer? La religión, exactamente, y con ellos pues vienen sus santos como la Virgen María, el Niño Dios, etcétera, etcétera, y ellos básicamente son los que tienen este privilegio más que los que vivían aquí. ¿Qué pasa? Pues que les contaminaba el río a los pobladores de aquí de Texcoco, y pues bueno, después de varios intentos se da la primera denuncia ecológica, que esto básicamente intentan desmantelar el batán, y pues lo logran unos años después. Después seguimos con el otro comprador, que bueno, viene directamente desde España a implementar el molino. El molino que más adelante no lo vamos a poder ver, pero está implementado aquí en la hacienda. ¿Esto para qué servía? Pues bueno, no sé si pueden observar las tres piedras que están aquí en el jardín. Pues básicamente era para moler el trigo y el maíz. Como pueden observar, las dos primeras son iguales, son del mismo material. ¿De qué? Pues de piedra volcánica. Estas molían de más el trigo y pues básicamente era una pérdida demasiado grande. ¿Qué pasa? Pues que empieza la negociación internacional y empieza a fabricar Francia este tipo de piedras que pueden ver aquí. Entonces el dueño se entera y pues empieza a comprarlas. ¿Para qué? Para que ya no pierda más producto o más dinero, por así decirlo. Hay algo curioso en la hacienda, que no funcionaba como los molinos normales, tiene otra función, pero bueno, todavía seguimos viendo cómo funcionaba ese proceso. Después vamos a empezar con el tercer dueño, el que se queda más tiempo aquí en la hacienda, que se llama Don Agustín de Flores. Por eso se llama el Molino de Flores. Eso tiene, bueno, unas más connotaciones. Él se queda, bueno, las hijas que tiene dos, se quedan aquí o la heredan en la hacienda. ¿Qué pasa? Pues que los pobladores de Texcoco le dicen Molino de las Flores. Y bueno, esto se debe a un hecho histórico básicamente, de que le llamaban vamos al molino de las niñas Flores. Entonces se quedaba con se transmite ese mensaje de generación en generación y hasta actualmente todavía le siguen diciendo de esa manera. Otra curiosidad que vamos a tener aquí en la hacienda va a ser la chicharra que pueden ver hasta arriba del pinacán. Básicamente esto significaba o le daba la señal a los trabajadores de cuándo entraban y cuándo salían del trabajo. ¿Qué pasaba? Pues que básicamente era una explotación y pues pocas veces se escuchaba esta chicharra sonar. También vamos a encontrar impactos de bala alrededor de la estructura. Y bueno, también tensores que ayudan a que la estructura no colapse en caso de sismo. Lo que también vamos a encontrar aquí pues va a ser este árbol grande.
sí me alcanzan a... Bueno, obviamente. Básicamente este árbol se le conoce como el árbol de los ahorcados. ¿Por qué? Pues era una forma de castigo. ¿Para quiénes? Para las personas que pasaban de allá afuera hacia aquí adentro. ¿Por qué? Porque básicamente los únicos que podían pasar aquí a la hacienda o aquí adentro nada más eran los que tenían dinero o tenían poder, como los reyes, virreyes, marqueses, duqueses y ese tipo de personajes que solamente podían pasar aquí. Los demás trabajadores no podían. Y si pasaban, pues básicamente eran colgados aquí. Las puertas quedaban abiertas para los demás trabajadores para que supieran que si pasaban o pues iban a terminar como los que quedaban aquí. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Es que la función del batán es que con la fuerza del río que pasaba, pues golpeaba pieles de animales. Esas pieles de animales soltaban la grasa y soltaban la sangre. Entonces ya empezaba, esos residuos que quedaban, pues iban directamente al río. Así era como se contaminaba. Ajá, o sea, estaba implementado directamente en el río para poder, exactamente. O sea, todo este río antes era potable. No, para aplastar las pieles de los animales y hacer ropa. Sí, eso era para, bueno, para los santos. Exactamente. No, es que era lo que desechaba la... Ajá, exactamente. Exactamente, es como un tipo almacén donde se guardan, exactamente. Esa es la primera troje que vamos a encontrar aquí en la hacienda. No es la más grande, no es la más importante, pero se dice que tiene una capacidad de 500 toneladas. Entonces ya se imaginarán cómo están las otras dos. Y pues bueno, hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? No, vamos avanzando, por favor. ¿Alguien tiene problemas para subir escaleras? ¿Vale? De este lado, por favor, en la puerta. Lo que vamos a encontrar aquí ya van a ser edificios un poco más interesantes. Por ejemplo, vamos a encontrar en estos primeros 4 balcones lo que era la escuela. ¿Alguien se imaginaba qué es lo que le enseñaban a los niños en esta escuela? A leer y escribir. A leer y escribir. ¿Algo más? La religión. Oficios. ¿Algo más? ¿No? Bueno, básicamente esta escuela no era orientada para las personas, bueno, para los dueños o para el que estaba aquí, que era el administrador. ¿Para quiénes entonces era esta escuela? Pues básicamente esta escuela era para los hijos de los trabajadores. ¿Cómo era esto posible? Si era imposible tener una educación para este tipo de personas. Pues bueno, básicamente lo vamos a encontrar como un engaño que hace el hacendado para los trabajadores. Él les dice: préstame a tu hijo, yo le doy educación, pero a cambio tú dame más trabajo, produce más. Y pues bueno, a los niños, bueno, unos como padres quieren lo mejor para sus hijos y ellos aceptaban. ¿Qué pasaba? Pues que muy lejos de enseñarles español, a leer o a escribir, pues les enseñaban el oficio del padre. Se oye feo, ¿verdad? Bueno, básicamente aquí el trabajo más pesado era desvainar frijol o granos. Y esto básicamente se encaminaba aquí a la escalera y pues ya eventualmente era vendido. Pero bueno, esto era un tipo de explotación que le hacían a los niños y básicamente vivían siempre con engaños. Se decía que pues básicamente si le echaban muchas ganas podrían ser administradores, pero obviamente no.
Y pues bueno, pasando de estos 4 balcones, vamos a encontrar los otros 4. Que eso ya es una casa. ¿Casa de quién? Del administrador. Este administrador es el más allegado al dueño. ¿Por qué? Porque este se tiene que quedar todo el año aquí en la hacienda. No tienen una casa, una casa aparte de la que tiene aquí. O bueno, también se le conoce como cuarto de visitas, ya que tiene más cuartos de lo normal. Y vamos a ver más adelante que es más grande que la casa de los dueños. Algo interesante. Se dice que del primer balcón el administrador salía y le gritaba a los caballerangos, las únicas personas que tenían el privilegio de vivir en la hacienda. Que bueno, sus cuartos eran estos que están aquí a sus espaldas. Y aquí lo que tenemos donde dice abarrotes, toda esa parte eran donde estaban sus caballos. Y lo que tenía aquí adentro, donde está su almacén, pues básicamente tenía sus carretas. Tenía unas carretas muy bonitas, tan solo por ser el allegado del dueño. Y bueno, lo que vamos a encontrar más adelante va a ser un casino, o burdamente como un casino, pero esto nada más era con mesa de billar y juegos de mesa. Esto no era solamente para el ocio del administrador, sino que también tenía otro propósito, el propósito de emborrachar a las personas que venían a hacer tratos aquí a la hacienda. Y como no les gustaba el trato, bueno, los que venían no les gustaba el intercambio, pues básicamente los emborrachaba con pulque más fermentado obviamente, y pues ya después de unos cuantos litros, pues ya firmaban, todos borrachos ya lo firmaban. Era demasiado feo ese tipo de abusos básicamente, exactamente. Y algo curioso que también, algunos se han preguntado curiosos, que bueno, aquí este par de ojos que hay aquí, estos par de ojos básicamente se les conoce como los ojos de Dios. ¿Por qué o con qué fin? Pues básicamente era con el fin de educar o de tener en la mano a los caballerangos de aquí, porque básicamente no todos los días se iban a salir o a preparar una carreta. Cuando el administrador no les veía haciendo algo, pues básicamente les decía, yo no te voy a decir nada, pero Dios te está mirando a través de sus ojos, entonces Él te va a castigar. Pues ¿qué pasaba? Pues que las personas en ese entonces eran demasiado creyentes. ¿Qué pasaba? Pues que obviamente se decía que ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué me va a pasar a mí? Y pues se planteaban muchas cosas exactamente. Y pues se planteaban muchas cosas en su cabeza y pues básicamente terminaba en una explotación mucho peor. Pongan atención por favor en lo que podemos ver en todos estos. Si pueden observar, todos llevan un patrón que el de allá, el del fondo, la estructura del fondo no sigue, ya tiene una estructura diferente. Esto básicamente porque es una reconstrucción. Más adelante vamos a poder diferenciarlo de lo reconstruido del original. Entonces lo que se decía que esa estructura es que era la casa, bueno, la zona donde se guardaba el libro de raya, pero no el libro de raya donde se pagaba a los trabajadores. Esto era, no sé si lo hayan leído en algún momento, de que los hijos heredaban las deudas del padre y así sucesivamente. Pues ese libro era donde se encontraba ya el registro de todas las personas que básicamente le debían a la hacienda, porque básicamente el pago de aquí era muy poco y se tenían que endeudar para sacar más leche o para sacar más frijol o más arroz. Entonces así se iba agrandando la deuda y pues así tenían básicamente a los trabajadores agarrados, básicamente no se podían salir y no podían, la única salida era la muerte. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Vamos avanzando, por favor. También una recomendación, no nos vamos a poder meter aquí a este lado porque básicamente aquí vinieron a grabar y es una donación. Solo tengamos cuidado mucho en recargarnos y no en pasar, por favor. De este lado, por favor, en la sombrita. Adentro de la capilla vamos a encontrar una prenda, pero básicamente fue de hace una semana. No sé si alguien nos acompañó aquí a los recorridos guiados de noche. ¿No? No. Bueno, qué mal, se lo perdieron. Pero bueno, nos acercamos, por favor. Hola, nos encontramos en la plazuela de San Joaquín. Ese nombre viene dado por la capilla que está dedicada a San Joaquín y Santa Ana.
¿Alguien sabe quién es San Joaquín y Santa Ana en la religión? Los papás de la Virgen María, exacto. Justo estos se encontraban a la izquierda y derecha del tragaluz. Son los nichos que se encuentran en la capilla. Fueron saqueados, al igual que las campanas y varias incrustaciones. ¿Por qué? Porque justamente estas eran de oro. Entonces, bueno, cuando llegan los zapatistas se cree que saquean muchas cosas de la hacienda, entre ellas, pues lo más saqueada es la capilla, esta y la que está por fuera. ¿Han visitado la otra, que es el Señor de la Presa? Sí. Ok, bueno, pues esa tiene una teoría bastante interesante, por qué fue construida y por qué está tan alejada de la hacienda como tal. Pero bueno, para eso primero voy a explicar otras cosas. La puerta que tiene a su izquierda es la sacristía donde vivía el padre que daba la misa, y bueno, detrás de ella se pueden encontrar los molinos. Aquí a mi izquierda tenemos la casa del dueño, la cual es la única que cuenta con baño y de hecho la más lujosa, aunque podemos ver que es más pequeña. ¿Por qué? Bueno, porque el dueño simplemente se encontraba una vez al año en este lugar. Realmente el que hacía todo el trabajo era el administrador, entonces pues por eso es un poco más grande, aunque no deja de tener los lujos de su casa que se encontraba la original en Ciudad de México. Tenía una terraza, un balcón, tenía, como digo, baño y tenía acceso directo a todos los edificios. Bueno, también este edificio de detrás es uno muy interesante, de hecho el más interesante de toda la hacienda. ¿Por qué? Porque es el edificio administrativo. Recordemos que cuando llega la Revolución Mexicana, pues primero se centra en las grandes ciudades, primero se centra en Ciudad de México, Celaya, Guadalajara. Entonces, bueno, no llega a los lugares más alejados como es aquí, porque recordemos que estamos en las faldas de un cerro. Entonces, bueno, no llega a estos lugares primeramente. Hasta 4 años se cree que llega después de la Revolución Mexicana, empieza aquí. Y entonces hay dos teorías a partir de eso, que los trabajadores pues no son sordos, entonces escucharon las revueltas que había en el centro del país y ellos mismos se armaron de valor y entraron a la hacienda como tal a reclamarle al administrador que ellos no tenían dónde rendirle culto a Dios, por así decirlo, y es así como se construye la otra capilla, la capilla del Señor de la Presa, por eso tan alejada. Y también se cree, siguiendo esta teoría, que ellos mismos quemaron este edificio. ¿Por qué? Porque aquí se encontraba el el libro de cuentas, el libro de raya. Entonces se encontraban todas las deudas de todos los trabajadores con sus nombres, cuánto debían, cuántas generaciones había. Entonces era el principal objetivo de ellos. Y bueno, la otra teoría es que llegan los zapatistas y ellos mismos queman el edificio y saquean todo. Es la teoría que ustedes gusten creer. Ahora, a mi derecha podemos ver un edificio con una fachada blanca. ¿Lo alcanzan a ver? Está detrás de la palma. Okay. Ese edificio es la Troje 2. Es una troje bastante interesante porque es la más grande de todas. Detrás de ella se encuentran todas las 1440 hectáreas de cultivo que había en ese entonces. Como estaban justo detrás de los cultivos, pues era mucho más fácil que fuera la más grande y se almacenara todo ahí para distribuirla a la 1 y a la 3 que se encuentra detrás, pero la 3 tiene una ubicación bastante rara. Ahorita les decimos por qué. Bueno, la 2 tenía una capacidad aproximada de 2000 toneladas. La 1 tenía una capacidad de 500 toneladas, 2000 toneladas, 500 toneladas y 100 toneladas. ¿Tenemos alguna duda, pregunta? ¿No? Vamos a avanzar de este lado, por favor. Como les comentaba, podemos observar aquí arriba lo que les comentaba de la mitad era reconstruido y la otra era original. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues básicamente de la mitad hacia abajo vamos a encontrar que es piedra original, es la que es acorde a la época. La que ya no es acorde a la época, pues va a ser la que está reconstruida con el tabique, básicamente este tabique rojo. Así lo podemos distinguir del original de lo reconstruido. De igual manera, este arco es una reconstrucción. ¿Por qué? Porque es algo ilógico. Ya se estaban preguntando el por qué, básicamente. Pero hay algo que no les comenté, de que todos los edificios van a contar con un nicho. Este edificio igual cuenta con su nicho y pues obviamente por razón lógica es algo ilógico de que construyeran un puente para un nicho cuando ya tenían de planta pues su iglesia. La iglesia ya tenía todos estos santos, entonces ya era algo ilógico que pudieran hacer. Entonces esto ya van a ser reconstrucciones para películas que han venido a grabar aquí. Y pues bueno, hay otra teoría que tenemos aquí, que bueno, donde está la puerta de madera y la que no tiene puerta, abajo pueden ver orificios, ¿verdad?
Esos orificios básicamente son impactos de bala. ¿Qué se intuye que es ahí? Pues decían, bueno, se dice que ahí fusilaban a los niños. ¿Por qué? Porque si tan solo nosotros nos ponemos de rodillas, no vamos a alcanzar esa altura. Entonces es ahí donde teorizamos que fusilaban a niños. Y también algo interesante va a ser, bueno, aquí adentro, la que no tiene puerta, igual no nos vamos a poder meter, pues va a ser la planta hidroeléctrica. Esta hacienda era de las pocas que contaba con este tipo de estructura y con luz eléctrica, ya que la luz eléctrica básicamente era un lujo. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, vamos avanzando, por favor. Bueno, esta es la única troje a la que vamos a poder ingresar y esta es la troje 3. Esta no es la más grande, no es la más importante, pero básicamente esta como es la más exclusiva. ¿Por qué? Porque si pueden observar en la segunda planta hay una puerta, bueno, ya está toda tapada. Pero ¿qué se incluía aquí? Pues que aquí llegaba el grano más selecto para los dueños. Este tipo de ventanas que pueden ver aquí, pues básicamente son como un ventilador, como un ventilador. ¿Para qué? Para que no se echara a perder tanto el producto. Y bueno, ¿qué se teorizaba que había en la segunda planta? En la segunda planta se teorizaba de que básicamente se guardaban las joyas y el dinero. Recordemos que aquí se movía demasiado dinero, tan solo por la venta del pulque y la venta del grano. Entonces se decía que aquí lo guardaban. ¿Y qué pasa cuando lo llega a escuchar la gente? Pues bueno, viene hace varios años con detectores de metales a buscar los famosos centenarios. Entonces vienen a buscar y empiezan a escarbar aquí. No solo eso, sino que también empiezan a grabar sus nombres con... La mayoría son parejitas y pues bueno, este tipo de guía se hace con la intención de como cambiarles el panorama, de que si visitan otro patrimonio cultural o natural, lo cuiden, porque básicamente así como nosotros tenemos derecho a conocerlo, también futuras generaciones. Y pues bueno, también les invitamos a escanear los códigos QR que hay alrededor de la hacienda. Y pues bueno, hasta aquí ha terminado el recorrido, espero que les haya gustado. Los que gusten acompañarme al Tinacal, pues me siguen, y los que no, pues tienen sus 20 minutos más o menos para poder tomar fotos y videos y lo que ustedes gusten. Y bueno, ya sería todo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Pues básicamente lo que vamos a encontrar va a ser un área de trabajo. Esta, como ya les había comentado, se le llama el tinacal. ¿Por qué el tinacal? Pues básicamente porque aquí era donde se producía el pulque. ¿Cómo lo pueden ver en la fotografía que está aquí? ¿Pueden observarlo? Bueno, básicamente es así como lucía en ese entonces. ¿Qué podemos destacar de la foto? Primero que nada vamos a encontrar que pues básicamente está algo blanco al fondo de las tinas. No es el pulque como tal, básicamente estas son pieles, las pieles de los animales. ¿Para qué? Para que ayudara a fermentar más rápido el aguamiel. ¿Alguien tiene idea de cuántos litros salía al día de este lugar? 5.000. ¿No? Bueno, ¿cuánto? Miles. Pues bueno, lo que teorizamos nosotros es que se producía alrededor de 6.000 a 9.000 litros de pulque al día.
servían. Recordemos que por ese entonces el pulque no era vendido solo a trabajadores o a clase baja. Esto básicamente eran vendidos a clase alta, ya que se dice que el pulque es la bebida de los dioses. Entonces, eso es lo que se utilizaba. Otra cosa que tenemos aquí es que no vamos a encontrar a ninguna mujer en este lado. Si pueden observar, son puros hombres. Aparte del machismo de que se tenía aquí en México, pues básicamente se decía que la mujer tenía un pH más grande que el hombre. Esto básicamente ya está comprobado, que sí es cierto, pero lo que ellos, el contexto de ellos es que si pasaba una mujer, toda la producción que estaba ya para salir, pues básicamente lo cortaba por completo toda la producción, entonces no se podía meter una mujer aquí adentro. ¿Qué pasaba? Pues que cuando empieza la revolución y los zapatistas vienen a invadir aquí a la hacienda, pues básicamente se llevan a las personas en tres etapas. La primera es a los hombres, después a las mujeres y después a los niños. Cuando se llevan a los hombres, ¿quién se queda de encargado? Las mujeres, exactamente. Y pues ya tienen que intervenir aquí adentro y pues bueno, básicamente todas las zonas de trabajo y la hacienda. Antes de ingresar aquí, de este lado, pues básicamente las personas que venían a trabajar, pues básicamente tenían que hacer una reverencia o tenían que rezar para poder bendecir todo lo que era la producción de ese día. Si no, no se podía pasar. ¿Y quién era el encargado? ¿Cuál era el caporal? El caporal que tenemos aquí del lado derecho, que vamos a encontrar en un campo. Esto básicamente es una decoración. ¿Por qué? Porque el caporal ni siquiera se paraba a los cultivos, pero nada más es una representación. Vamos a poder encontrar muchas diferencias entre el caporal y el chiquero. Básicamente el chiquero es mucho lo contrario a lo que era el caporal. Lo podemos ver sin sombrero, sin chanclas y con su instrumento de trabajo. Y con su burro,
Y sin guía. Al guía le falta todavía estudiar mucho la Es como historia. servicio social. Primera chamba. Chido sería recuperar el río. Estuviera quemando en San Jerónimo. No sé por qué no. Ahí hay una gráfica construcción. Todo el pueblo de cerro. Las caseritas. No sé si lo vimos. ¿Cómo se llama el río? Hay una presa ahí. Nodal. Me llama la atención. Pero. ¿Quién puso los ojos aquí? Todo el dinero que cobraron para las grabaciones de las películas. Amor, quítala del sol. Avéntale. Por acá, negra. Avánsale. No, él está esperando. Pues está la entrada. Dice que ya estamos ahí. Le dije. Ya tiraron su chico. No. Bueno, si quieres, ¿eh? ¿Un solo? Una coronita. Nos deja, nos vamos a querer toda la vida. Si nos deja, nos vamos a querer.
está el zorro.